Escuchábamos a Pedro Sánchez reconocer que no llegaba el pacto ni por la derecha ni por la izquierda, y a partir de ahí Pablo establece una nueva teoría política. Él ha intentado justificar ese acuerdo con Ciudadanos, al PP era no, a Podemos y compañía no llega, y ha pasado a intentar justificar el porqué de ese acuerdo con Ciudadanos. Habla de que las ideologías ya no cuentan y de mestizaje. Si somos auténticamente demócratas, las diferencias entre ideologías no pueden ser nunca un problema. Estamos obligados a mezclarnos. Tenemos que hacer mestizaje ideológico. Tenemos que hacerlo bien. Y descubriremos que el mestizaje enriquece, mientras la uniformidad empobrece. Bueno, finalmente parece que Podemos, que es el que irrumpe en la escena política con ese discurso, no hay ni derecha ni de izquierda, se aferra al espacio de la izquierda, mientras el Partido Socialista, o por lo menos su secretario general, considera que el discurso de las ideologías ha saltado por los aires y que hoy lo que mola es el mestizaje político. Pilar. Pero que teñen todo razón, porque o importante no Congreso dos Deputados, e eu vino ali xa, pude no comprobar ali mesmo cando interviñen, en xuño de 1997, parece que foi, son os reis católicos. E o cemento, o que el quere dizer, traducido á linguaxe, á análise, no meu xuízo, políticamente con algo de sentido, é que o cemento que pode unir alternativas diferentes é o mesmo, é o españolismo, é a posición a respecto da Unión Europea, é con eses bimbios como se vai procurar cito literalmente, que o cito antes, gobierno del cambio. Agora ben, do que antes falábamos, eu quero sinalar o seguinte: o señor Aznar vai para 20 anos, como cabeza de lista e como candidato do Partido Popular, non tiña, en 1996, en absoluto maioría absoluta. E o Partido Popular pasa de berrar a noite electoral as masas en Madrid. Pujol, enano, habla castellano, a converterse nun defensor se volva, en fin, nun defensor, entre aspas, do catalán, que mesmo practica na intimidade, e a falar inclusive para rabuñar ou para pedichar os votos do Partido Nacionalista Vasco de Movemento de Liberación Vasca. Entón, todo o mundo, Roberto, todo o mundo, naturalmente, nesta lógica política, que non é a miña, obviamente, pero todo o mundo fai mangas e capirotes e di ou contradí absolutamente o que queira. De maneira que iso está nesa lógica. Porque es que tenemos que... Pilar, brevemente, a ver, Roberto, despois seguimos. No, simplemente señalar un dato. Aznar en el 96, como Felipe en el 93, esto no tenía mayoría absoluta, pero Aznar tenía 156 diputados y Felipe tenía 153 diputados. Os voy a preguntar por eso del mestizaje ideológico. Muy distinto, son casi el doble. El heredero de Pablo Iglesias, no de este Pablo Iglesias, sino del otro Pablo Iglesias, diciendo que las ideologías han muerto prácticamente y que lo que hoy se lleva es el mestizaje ideológico. Decía Pablo, provocó alguna reacción. Como no años 79. A ver, provocó alguna reacción. Esa reacción. justificación lo hacía un poco para hablar del porqué de ese pacto con Ciudadanos. Hubo dos momentos en el que se refirió a Albert Rivera y a Ciudadanos, uno antes de hablar del contenido de ese acuerdo y otro después. Justo en el primero del que hablamos, sucede esto que van a ver, verán que la bancada de Ciudadanos no aplaude y quien aplaude en tono burlesco son 3 diputados, bueno, 3 no, 4 de Podemos. A todos y cada uno de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también al presidente, al señor Rivera, les doy públicamente las gracias por su valentía y por su coraje. Agradecimiento Bueno, en las valoraciones le han preguntado a Pablo Iglesias por su risa. Ahora lo escuchamos, la respuesta que daba a por qué se reía y se burlaba en ese momento. Antes, la valoración de Ciudadanos, breve, porque han sido los únicos a los que le ha gustado lo que ha dicho Pedro Sánchez. Hacemos una valoración positiva del discurso, un programa de gobierno que, de materializarse, pues sería un gobierno moderado, constitucionalista, reformista, reformador y regenerador. Progresista, reformista, y Pablo Iglesias preguntado por esa risa y por esa burla mientras se refería Sánchez a Rivera. Bueno, yo creo que la ironía a veces es la respuesta más digna a la decepción. Hemos leído un acuerdo que nos parece extremadamente decepcionante, es el 80%
del programa de Ciudadanos y creo que el señor Pedro Sánchez ha expresado hoy una incongruencia. Ha dicho que se puede llegar a acuerdos en política económica cuando se tienen opciones ideológicas completamente distintas. Tendría que decirle que la ideología supone pensar distinto para solucionar los problemas. De verdad, si cogemos esta declaración de Pablo Iglesias y la ponemos con lo que decía hace 2 años, pues no tiene absolutamente nada que ver. Efectivamente, ellos, insisto, llegaron a la escena política diciendo que las ideologías habían dejado de ser importantes y cuando se le preguntaba por que las ideologías determinan la acción política, decían que no tenía por qué ser así. Decían eso hasta que empezó a crecer Ciudadanos. Decían eso mientras creían que podían crecer por la derecha y por la izquierda. Pablo Iglesias dijo que ya no había derecha e izquierda, que era todo... Y después dijo que no se quería sentar con Ciudadanos, que era de derechas. Bueno, vamos, decía, porque hubo un latiguillo. Sí, lo utilizó Pedro Sánchez continuamente a lo largo de su intervención. Lo apuntabas al principio. Él, más que un plebiscito sobre su persona, el plebiscito era sobre Rajoy, lo del gobierno del cambio. Y así invitaba una y otra vez a Podemos. Se refería a Podemos y a Izquierda Unida, a esos diputados, además de los nacionalistas, de esta forma. Y yo me pregunto, señorías, que representan en teoría las fuerzas del cambio, ¿por qué tenemos que esperar meses para aprobar esto la próxima semana? ¿Por qué no podemos poner esto en marcha la próxima semana? Todo esto, señorías, lo podemos hacer a partir de la próxima semana. Esto lo podemos poner en marcha la próxima semana. Todo esto, señorías, lo podemos hacer a partir de la próxima semana. Bueno, no sé si nos ha quedado claro que es la próxima semana, ¿no? La próxima semana porque esta no va a salir elegida. Claro. Y él ya lo sabe. Pero yo creo, claro, pero él sin se refiere a si me elegís esta semana, la próxima ya lo ponemos en marcha. El problema de Pedro Sánchez es que él necesitaba, para salir elegido mañana, 176 votos, o el viernes, más sí es que no es. Y no tiene ni una cosa ni la otra. Y por lo tanto, esto es todo una auténtica farsa, ¿no? Y cuando habla de mestizaje político, es un eufemismo, ideológico es un eufemismo para decir que le vale todo. Él lo único que quiere es ser presidente del gobierno, porque él lo que le puede es la ambición. Y por lo tanto, como no tiene un proyecto político propio, y además si lo tiene, desde luego, no lo quiere contar, porque no todos le apoyarían, y él lo que quiere es que le apoye cuanta más gente mejor para llegar o a esos 176 o a esos más sí es que no es, él se escuda en un proyecto del cambio, que el proyecto del cambio es que no gobierne el PP y que no gobierne Mariano Rajoy. Por eso, efectivamente, su intervención era un mitin contra Rajoy y era un mitin contra el Partido Popular, porque cree que es lo único que es capaz de aunar a toda esa amalgama con la que él quiere conseguir ser presidente. A lo mejor también alguien tiene que preguntarse por qué creen ellos está diciendo Miguel, él lo único que quiere es ser presidente de gobierno, lo cual quiere decir que Mariano Rajoy no quiere ser presidente de gobierno. A cualquier precio, él está dispuesto. Todos están, Miguel, todos están dispuestos a cualquier precio. Con el mestizaje ideológico, él lo que está diciendo es que a él le vale todo. Mariano Rajoy... Que este señor es el mismo que dijo que él no gobernaría con los completamente populistas. de acuerdo. Pero no, y lleva diciéndoles todo el día que... Pedro Sánchez, sin capacidad de decidirlo, sin ánimo de defenderlo, Pedro Sánchez hace exactamente igual que harían los demás. Que haría Mariano Rajoy, que haría... Sí. Mira, si mañana se vuelve loco Pedro Pablo Iglesias y se levanta por la mañana y dice que apoya a Mariano Rajoy, ¿qué crees? ¿Que Mariano Rajoy le dice que no? ¿O le dice, me abstengo para que salgas tú presidente? ¿Qué dices? ¿Que no? Hombre, no, están todos ahí para ser presidentes. No es lo mismo, es que él se lo está pidiendo, desde luego. Tengo seguro que el Partido Popular no le va a pedir a Podemos que no, desde luego que no. Mira, aquí el gran problema del señor Pedro Sánchez es que él dijo que no gobernaría con los populistas, que no gobernaría con Podemos, y va a gobernar con Podemos. El problema de Pablo Iglesias es que, oiga, este señor que se manifestaba con los del 15M, ahora, 2 años después, lo que está pidiendo es el control del CNI y está pidiendo la vicepresidencia del gobierno. El problema de Rajoy es que dijo que era Ruiz. Perdona, déjame acabar. Mira. Y el problema de Rivera es que él dijo que no gobernaría en ningún caso, salvo que ganase las elecciones. Y hoy está dispuesto a entrar en el gobierno. Mira, el problema de Rajoy es que dijo que el Partido Popular es el único que está siendo coherente. Y lo que estamos viendo en este país es que el segundo y el cuarto, el segundo el segundo partido y el cuarto partido, Partido Socialista y Ciudadanos, tratan de aliarse para que no gobierne el primero, que tiene prácticamente no se pueden coger las cosas, tiene razón Pilar y lo que se habla de... No se pueden coger las cosas al pie de la letra, Miguel. A ver, Miguel. No se pueden coger las cosas al pie de la letra. Rajoy dijo que en el debate televisivo... que en el debate televisivo Rajoy le dijo a Pedro Sánchez que se iba a acordar de lo que le había dicho y le llamó Ruiz. Recuerda que le llamó Ruiz.
Bueno, pues le llamó Ruiz porque era ruin. Le llamó Ruiz, sí, le llamó Ruiz. 15 días después le estaba ofreciendo formar parte de un gobierno. Yo creo que no se puede... Sí. Le estaba ofreciendo que los partidos constitucionalistas se pusiesen de acuerdo para formar un gobierno y que no por favor, por favor, Miguel y Ernesto, un momento nada más, porque me interesaba un pequeño matiz sobre esa nueva teoría política que es la del mestizaje ideológico, para profundizar un poco en el momento en el que estamos. Roberto, insisto, los españoles votaron como votaron, utilizamos un adjetivo aquí muchas veces, un resultado diabólico en el que todas las combinaciones son imposibles, por un lado y por el otro. Mestizaje ideológico, ¿qué significa esto, Roberto? Sí, no, vamos a ver, para explicarlo, ¿no? Porque yo no creo eso, no estoy de acuerdo con eso, yo creo que eso es mentira, ¿no? Diríamos que la teoría de juegos da lugar a resultados diabólicos, ¿no? Vamos a ver, sigo con lo que decía antes, ¿no? Pedro Sánchez acepta la investidura con la idea de formar un gobierno de izquierda, se le estalla la estrategia entre las manos y entonces se encuentra con un problema, que es el siguiente, con que si no pacta con Podemos y no pacta con Ciudadanos, va a la Cámara con sus 90 diputados. Y esto sería terrible, ¿no? Terrible para él. Y por lo tanto, como es terrible para él, él acepta, porque yo no creo que él sea tan tonto como para pensar que se va a abstener Podemos o se va a abstener el PSOE. Él acepta, se va a abstener el PP. Él acepta un pacto que le permita llegar a la Cámara con algo presentable, ¿no? Ese pacto tiene un aspecto diabólico absolutamente, y es que le impide pactar por la izquierda. Es decir, el gran problema es que él ha jugado una partida que le impide pactar por la izquierda, y voy a la diferencia ideológica, porque claro que hay diferencias ideológicas. O sea, él ha cerrado un acuerdo que es un disparate, por virtud del cual no se va a subir el IRPF. O sea, aceptar como proyecto de legislatura que tú no vas a subir el IRPF es un disparate. Mira, subirás el IRPF si lo tienes que subir, ya veremos, a ver. Nuestra voluntad es no subir el IRPF, no tocar el IRPF. Esto es lo que ha pactado con Ciudadanos. Podemos tiene en el proyecto de gobierno recaudar, no sé si son 20 y tantos mil millones más, con un aumento del IRPF, entre otras medidas. Con un aumento sustancial del IRPF a partir de los 60.000 euros. Uno puede estar de acuerdo con una cosa o con la otra. Uno puede pensar que es una política mejor, la política de liberar recursos para que haya, diríamos, dinero en circulación en el mercado, o que es mejor una política de presión fiscal mayor. Lo que no se puede es decir que eso, primero, es irrelevante, porque no es irrelevante, y segundo, lo que no se puede es decir que uno puede pactar hoy con quien dice una cosa y mañana con quien dice otra. El gran problema de este pacto, insisto, porque eso me parece el aspecto esencial, por eso yo creo que hoy no solo va mañana, cuando se celebre la votación mañana, no solo va a salir derrotada la propuesta de investidura de Sánchez, es que va a quemar todas sus posibilidades de ser presidente, porque él ya no puede pactar con Podemos. Alexandra Fernández, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, deputada de Marea, que hoxe estivo nese discurso de investidura de Pedro Sánchez, que vai votar mañá Podemos e o grupo de Marea? Bueno, dende logo, dende Marea non podemos apoiar unha proposta de goberno que está baseada nun pacto no que ten que ver co programático, co PP 3.0, que é Ciudadanos, a continuidade das políticas que nos trouxeron ata aquí e que, polo tanto, nos, dende logo, non podemos apoiar. 3 minutos vai ter mañá para defender a proposta de En Marea. Algún adianto? Que aí vai ser a liña grosa, digamos, desa intervención? Bueno, dende logo, cal é o noso proxecto como En Marea, que seguimos dispostos a que o Partido Socialista repense o seu posicionamento, que o único sitio onde está camiñando agora é a gran coalición, obviamente, e que nós seguimos mantendo un proxecto realmente de cambio e que para iso se ten que dar transformacións que entendan onde está a raíz do problema, e planteamos esa acción e dende logo seguiremos coa mantedida, pero bueno, de momento vemos, hoxe sabimos a representación dun Pedro Sánchez pedindo o apoio aos 350 deputados e que polo tanto xa non se pecha nada e que camiña cara a gran coalición. Hai unhas semanas escoitábamos a vostede mesmo, a Alexandra Fernández, decir despois da Constitución do Congreso de que iban a apoiar o Partido Socialista. En que ten mudado ese Partido Socialista? Non, nos dixemos que estábamos dispostos a dialogar, a seguir mantendo conversacións, ata que chegou o punto en que, bueno, non eran serias negociacións por parte do Partido Socialista cando se levantaba da mesa para negociar en paralelo con Ciudadanos,
cando estaban negociando con nós un programa incompatible co de Ciudadanos. Entón, chegou un punto en que dixemos ou un acordo ou outro, así non se pode seguir. Que referencias vai haber de Galiza mañá na súa intervención? Perdón, que non te escoitei ben? Sí, que referencias vai haber de Galiza mañá na súa intervención? Pois, dende logo, unha aposta clara polos nosos sectores productivos, que temos unha sociedade completamente diferente ao resto do Estado, unha economía diferenciada e que necesita unhas respostas concretas. E iso pasa por os sectores productivos, por unha vertebración do territorio diferente e tamén por unha resposta a un contexto de plurinacionalidade que non se está vendo representado tampouco nese pacto con Ciudadanos. Nestes momentos, Alexandra Fernández, por que aposta? Porque vai haber eleccións o 26 de xuño? Pois non sei, está o escenario aberto, pero, como te digo, o camiño que tomou o Partido Socialista é de seguir dando golpes contra un muro que do outro lado só está o Partido Popular e a Gran Coalición. Esperemos que non siga por esa vía. Bueno, pois estaremos pendentes mañá. Estaremos pendentes, decía, mañá de todas as intervencións e desa votación tamén que vai ter lugar no Congreso dos Deputados. Gracias por atendernos unha noite máis. Graciñas, boa noite. Ata logo. Pilar. Quero referirme a algo que aconteceu hai 37 anos, en 1979. Como os feitos apretan e os números non dan, Pedro Sánchez desvenda agora o que o PSOE na práctica executou a respecto da desideoloxización desde 1979, coa prescindencia oficial é unha especie de desconfisionalidade ideolóxica clara a respecto do marxismo como método, que xa lle ronca, porque efectivamente aí hai unha... E entón, a partir de aí, e agora, e xa non sei se é inxenuamente ou ilusamente, o que ten que se desvendar esa mercadoría, porque os feitos apretan, porque tanto todos somos intercambiáveis. A respeito do que vai a misa. Deixádeme, porque temos que meter o acelerador, decías, unha renuncia, unha ausencia, un esquecemento, non sei como chamar, o que aconteceu con ese discurso de Pedro Sánchez. Claro, ten o problema de que o discurso está por escrito e é fácil de averiguar que o que non se conta nese discurso, ¿no? Sí, pues fijaros, son 42 páginas y justamente en la 30, para que os hagáis una imagen, este segundo parrafito que estamos viendo aquí, en el medio empieza: en esta línea aprobaremos una ley de financiación local y procederemos a la creación de consejos provinciales de alcaldes en sustitución de las viejas diputaciones. Eso dice el párrafo que omitió Pedro Sánchez en su intervención. Le preguntaban justo a la salida y esta es la explicación del candidato a la presidencia del gobierno. He estado hablando 1 hora y 36 minutos. Sí, pero había... Escucha, 1 hora y 36 minutos. He ido acortando y ya está. Es lo que he acortado de ese párrafo, pero mi compromiso es el mismo. Se van a suprimir las diputaciones y se va a crear los consejos provinciales de alcaldes, ¿vale? Señor Sánchez, venga. ¿Qué ánimo tiene después de eso? Bueno, pues para cortar en una intervención de 1 hora y media se fuma el tercer párrafo de la página 30, solamente. Es lo único que no le dio tiempo. 8 segundos. Es que se le hace muy largo. No, pero hay una cosa que es importante decirle al público, porque quizá alguna parte del público no lo sabe. El discurso está por escrito y además antes de la intervención se le entrega a los periodistas. Claro, lo cual es aquí una cosa estúpida. Pero Pablo, lee lo que pone en la primera página de abajo. ¿Qué pone en primera página de abajo? No, en la portada, debajo, en la línea de abajo. Solo serán válidas las palabras pronunciadas. Las no pronunciadas. Lo que está escrito aquí, olvidémoslo. Cuidado. No ha existido. Es cierto que es uno de los entretenimientos favoritos de los periodistas, ir cotejando el discurso que te entregan con lo que se dice, porque ahí a veces asoman. O que se publica las no sorpresas. diario, o que se publica é o dito. Claro, bueno, o sea, claro, efectivamente les tenían pensado... Lo único cierto es que lo leyera o no lo leyera, es que no lo va a hacer. Entonces, bueno, en cualquier caso, se sabe que hay determinadas personas vinculadas al Partido Socialista que estaban en contra con la supresión de estos organismos. Un detalle que tenía que ver, perdona Ernesto, con lo que sucedía en una de las bancadas. Vamos a interpretar algunos cambios, algunos juegos de tronos que se están produciendo. Una cosa curiosa, vamos a ver dos imágenes contrapuestas, el del día de la constitución del propio Congreso y el de hoy. Ya sabéis que por primera vez hoy se ocupaban los sitios definitivos, ¿no? Reubicados los diferentes grupos. Bueno, pues vamos a ver esas imágenes donde ahí tienen en el lado izquierdo de sus monitores, de sus pantallas, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Carolina Vescanza, bebé incluido,
el día de la constitución del Congreso. En el lado derecho, ya ven que se sientan ahora al margen izquierdo del pasillo, Pablo Iglesias en primera posición, a su derecha Íñigo Errejón, y ha sido sustituida de esa posición Carolina Vescansa por Irene Montero, persona, como saben, muy próxima a Pablo Iglesias, es además su jefa de comunicación. Bueno, pues vamos a ver dónde está Carolina Vescansa y también la actitud hacia esos tres. Ya saben que eran 1, 2 y 3, Iglesias, Errejón y Vescansa. Vescansa pasa a la fila de atrás y en el momento álgido que veíamos antes, el del aplauso, vamos a verlo ahora a cámara lenta. Ahí está Iglesias con Errejón y la propia Montero aplaudiendo, y ahora vamos a ver en la fila de atrás con el móvil, como apuntaba nuestro amigo Ernesto, Carolina Vescansa, que además los mira en un momento dado. Cierto distanciamiento o no, bueno, ha sido extraño, ¿eh? El papel que ha pasado a jugar comentado Vescansa. hoy esta recolocación de Carolina Vescansa, una de las personas más vinculadas a Pablo Iglesias, que forma parte del proyecto de Podemos desde el origen, compostelana, como todos sabemos, y que hace unos días en esta mesa se recordaba su relación política con Breogán Riobó, una persona que en estos momentos, como todos ustedes saben, está en la situación en la que está, con el aparato de Podemos, que ha decidido prescindir de sus servicios. Le damos importancia y os pido, pin, un flash sobre esto. Pilar, ¿le das importancia o no? Pin. Sí, que vos vexo semellante parecidísimos aos kremlinólogos. Sí. Daquel tempo. Pero non non é refírome ao casual. tempo da Pero non é URSS, da casual. Unión Eu estaba Soviética, pensando- cando Estaba pensando no mesmo. correspondente Estaba pensando exactamente no mesmo. Cando no balcón se quitaba correspondente se Cando se decía borraba. en onde está ao a lado foto famosa de Lenin con de- Trotsky detrás e logo sin Trotsky detrás, porque desapareceu. No, eu falo de moito No, máis. pero digo que de, esto... de moito Os máis borrados dos anos. famosos, sí. Os Pues famosos eso, Yo creo que borrados. como todo en Sí, Podemos... no, borrado de había Trotsky. moita Por menos. Perdón. De Lenin, o definitivo é que expresamente deixou escrito que Stalin nunca. Iso é o definitivo. En todo caso, de Lenin, destes lareteus que traemos. Pero eu referíame á época de A ver, decías de Iván Fernández Brezhnev, Miguel. Sí, de no, Andropov, yo por creo aí, que lo ha- onde había moito Chernenko. comentario Bueno, do a ver, nosos... decías Miguel, Sí, por lo ha favor. decidido algún círculo. Pero en todo caso, alguna- perdón, A Carolina ver. Vescansa está á beira do Sí, bueno, pero corredor. dice, pasó a la que fila de moito atrás. máis, Para- para a fila de atrás. Está purgada para atrás. Eso lo ha decidido un círculo en una asamblea, lo han decidido seguramente, como todo a lo largo de las últimas semanas. Que como todo el mundo sabe, todo se decide en Podemos, en asambleas ¿cómo sos? democráticas A donde ver, o si es povo que do lo que común, estaba haciendo o Carolina povo es do que en común ese fala. momento tenía que whatsappear, hombre. Mira, Y mañana no podía, hay una estar, no imagen- podía estar ahí delante, tenía que estar detrás Hay whatsappeando. una imagen muy divertida en el Parlamento de Galicia, que es que a veces cuando el grupo mixto habla, yo les llamo el grupo mixto, ¿no? Porque tiene dos corrientes, ¿no? Todas escindidas de Ague, ¿no? Y a veces el pero grupo o grupo mixto, mixto non fala. hablan Falan as y a veces deputadas, en el grupo as mixto, deputadas do en el grupo mismo mixto. turno de palabra, quieren hablar las dos, ¿no? Entonces se reparten los minutos, ¿no? Entonces en una intervención de 5 minutos, una habla 2 minutos y medio, la otra sube corriendo, habla 2 minutos y medio y se dan el cambio. Y mañana me da la sensación de que pasa algo la gente parecido. va a estar bien. cuando Es que hable tenemos que Podemos. avanzar Muy breve, un no, poquito, el sí. partido Podemos es un partido circulista leninista, o sea, esto claramente es un partido en lo que practican una teoría que es el circulismo-leninismo, y en esos partidos el afecto al que manda es muy importante. Entonces, dependiendo de que el que manda, de que estés cerca del que manda, esto es absolutamente así, no lo digo por hacer una broma ni por hacer un juego ingenioso de palabras, es decir, que si está en la fila de atrás es posiblemente Es porque porque está ha en la fila de atrás disminuido y en porque los lo han afectos del influencia, líder. su Y influencia. es probable. Bueno, veremos- En todo caso, hay sí. una cosa que a mí me apetecería, esto sí es posible decirla, Fer. Antes intervenía Alessandra Fernández, y yo creo que Alessandra Fernández decía una cosa que es cierta, que ya la dijo en su día, Pablo Iglesias, que situó muy bien el problema, ¿no? Hay dos posibilidades de hacer gobierno en España, con este mapa endemoniado que hay. Una posibilidad complicada, que es hacer un gobierno de izquierdas en el que habría que contar con la abstención, en fin, de los secesionistas esto sería complicado, es difícil de administrar, y hay una posibilidad de hacer gobierno que es la gran coalición. Y no hay nada más. ¿Qué ocurre? Que Sánchez solo tiene posibilidad de ser presidente del gobierno con la segunda opción, no tiene ninguna posibilidad con la primera, porque si se hiciera un gobierno de gran coalición, Sánchez no podría ser el presidente, porque en una gran coalición no puede ser presidente el que tiene 90 y no el que tiene 123. Yo no tengo ninguna duda, fíjate bien lo que voy a decir, que si fuese al revés, Sánchez tuviera 123
y el Partido Popular 90 hace mucho tiempo que Sánchez estaría defendiendo la alternativa de la Gran Coalición. La Gran Coalición no la defiende sencillamente porque sabe que no le garantiza, que no le garantiza la presidencia. Bueno, Nada más. mañana, como decíamos, será el turno de réplica para los diferentes partidos. Como decíamos, En Marea va a tener ocasión de dedicarle 3 minutos a su punto de vista sobre lo que está pasando, pero queríamos detenernos un poquito en la figura de Pedro Sánchez y hacer un pequeño repaso, un pequeño recopilatorio de los 5 mejores momentos del aspirante a presidente del Gobierno. Una taza es una taza, un vaso es un vaso y usted, señor Rajoy, es un fracaso. Una taza es una taza, es un vaso y usted, señor Rajoy, es un fracaso. Así que una taza es una taza, señor Rajoy, un vaso es un vaso y usted es un fracaso. Y efectivamente, una taza es una taza, un vaso es un vaso y usted es un fracaso. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la Ribera del Ebro? ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa? ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro? Ayer estuve en Barcelona, se me acercó la madre de una chavala que se llama Valeria. Valeria tiene 35 años. Hace 2 días estuve en Extremadura, se me acercó una madre que tiene una hija de 35 años, la hija se llama Valeria, que la realidad laboral se llama Valeria, de su hija de 35 años. Valeria, es que el mes pasado trabajó con 2 contratos de 4 horas en 2 semanas. 13 horas y cobró 65 euros. La ley de memoria histórica, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, el final del terrorismo etarra, tuvieron unas siglas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español. Así que ninguna lección al PSOE, ninguna. Sacar la raza que tenéis dentro. Y luego está Albert Rivera, que no es ni de izquierdas ni de derechas. Bueno, entonces ya... O sea que es de... Ciudadanos es un partido. Quien diga que no es ni de izquierdas ni de derechas... Conservador. ¿Es de derechas? Es de derechas, ¿no? A las 2 derechas, la de Rivera y a la de Rajoy. Son las nuevas generaciones del Partido Popular. Tendrás 20 años menos, eres del PP. Permítame ustedes la broma. Luego silencio. Permítame ustedes la broma. Bueno, pues algunos de los hits que ha tenido tiempo de ir construyendo Pedro Sánchez desde que llegó a nuestras vidas como el líder del Partido Socialista, y precisamente esta palabra socialista nos ha permitido bucear en la hemeroteca, buscar en las páginas de La Voz de Galicia, que como saben lleva unos cuantitos años contando lo que sucede por el mundo, y marcharnos hasta el mes de diciembre de 1982. Aquel día, un socialista, en aquella ocasión Felipe González, aspiraba a ser presidente del Gobierno, finalmente lo consiguió. Es cierto que el resultado que cosechó no tiene nada que ver con el que cosechó Pedro Sánchez el pasado mes de diciembre, y así contaba La Voz de Galicia en su primera página aquel hito. 34 años separan esta portada con la que se despertaron los gallegos el 2 de diciembre de 1982 de este 1 de marzo de 2016. Mucho han cambiado las cosas para todos y también para los socialistas. Entonces se celebraba el debate de investidura de Felipe González. Obtuvo 207 votos a favor, 116 en contra y 21 abstenciones. El titular que podíamos leer en La Voz de Galicia: la elección de Felipe González como presidente del Gobierno prolongada por un contundente debate con Fraga. El diario de mayor tirada de Galicia costaba 35 pesetas. En la noticia contaban literalmente esto. Cuando a las 10 en punto de la noche Fraga ocupó la tribuna, se hizo el más riguroso silencio en el hemiciclo. La dispersión sucedida durante el largo debate se trocó en una gran atención a la intervención del líder de Alianza Popular, quien dio lectura a solo una parte de los 41 folios que llevaba preparados. Era la principal noticia de aquel día, en el que sucedían otras cosas. Perecen 12 marineros gallegos en un naufragio. Mata a su mujer y hiere gravemente a su suegro en La Coruña. Avería en el motor de un avión cuando iba a despegar de la Bacolla. Bueno, cosas que sucedían hace unos cuantos años. 1982, Felipe González, que se convertía en presidente del Gobierno de España en un momento histórico, muy poquitos años después de que se hubiera muerto el dictador. Vamos a cambiar de asunto porque no quería dejar de tocar otra de las noticias del día, que tiene que ver con la salida de prisión de Arnaldo Otegi. Si no hubiera sido por el discurso de Pedro Sánchez, probablemente se hubiera convertido en el gran asunto, no solamente por las palabras que pronunció a su salida de la cárcel, sino también por las repercusiones de lo que sucedió con ese tuit que minutos después de abandonar la prisión le dedicaba Pablo Iglesias. A la misma hora que Otegi dejaba la cárcel de Logroño, Pablo Iglesias lo celebraba por Twitter. La libertad de Otegi es una buena noticia para los demócratas. Nadie debería ir a la cárcel por sus ideas. En unos minutos Rivera le responde: le saca Venezuela.
Otegi fue condenado por la justicia por pertenencia a banda armada. Encarcelado por sus ideas está Leopoldo López. Menos lobos, Albert Rivera, que os salisteis del Parlamento con el PP para no condenar el franquismo. Hasta aquí el debate tecnológico. Aún quedaba el de las ruedas de prensa y sus matices. Estoy convencido que el señor Otegi, que me parece un gran político, estará a la altura y sabrá pedir disculpas cuando sea necesario. Es el intento de convertir al señor Otegi en una especie de héroe del pueblo, ¿no? En su respuesta, el gobierno también saca a Venezuela. No se puede defender terroristas y no alzar la voz frente a los que en países a los que acostumbran a viajar habitualmente hay personas encerradas simplemente por defender sus ideas. El PP va más allá. Su portavoz aprovecha el lío para ir contra Iglesias y Sánchez a la vez. Pediría al señor Sánchez que reflexione sobre algunos intentos que ha tenido esta semana de pactar con el señor Iglesias, con un señor que tiene semejante opinión del señor Otegi y de la banda terrorista ETA. El PSOE no entra al trapo del PP, responde a Podemos. No estamos dispuestos a asumir que se diga que en España hay presos políticos, porque eso no solo no es cierto, sino que es casi un agravio a todas las víctimas. Los socialistas no quieren dejar lugar a dudas. Bueno, pues esto es lo que provocó la salida de la cárcel de Arnaldo Otegi, pero ojo porque esta tarde Otegi pronunciaba un mitin en la plaza del Ayuntamiento del Elgoibar, de donde es oriundo, y decía esto contestando a la vicepresidenta del Gobierno. Incluso hoy he oído decir a la señora vicepresidenta del Gobierno que yo soy un terrorista peligroso y que donde mejor estoy es en la cárcel. Pues hoy, a pocos días de que se cumpla el aniversario de la masacre de Vitoria, le diré que he escuchado una canción que me ha gustado mucho de los Chicos del Maíz, que dice así: terrorismo es Manuel Fraga Iribarne asesinando trabajadores en Vitoria. Bueno, tenemos apenas 2 minutos para despachar este asunto, así que os pido mucha concisión. Ya sé que el tema da para mucho, pero empiezo por ti, Ernesto. Lo que acabamos de escuchar, esa referencia a Manuel Fraga, pero también lo que ha pasado en el entorno de Pablo Iglesias, después de que él comentara inmediatamente la salida de prisión de Otegi. Parece ser que hay un consenso general entre quienes conocen eso de que la condena a Otegi fue excesiva, pero la condena a Otegi no fue por un problema de libertad de expresión, fue porque quería refundar Batasuna. Dicho esto, Otegi no es ningún terrorista, Otegi no es terrorista en este momento, ha pagado las penas que tenía, secuestró a gente, pero no podemos decir ahora que Otegi, que ha salido de la cárcel, es un terrorista, porque no lo es. Es un señor que apostó por la paz malamente. Es un señor con el que yo no comparto ni una sola de las ideas, pero la gente con las que no compartimos las ideas no podemos decir que son de ETA, que son terroristas. Otegi no es un terrorista, es un señor que quería refundar una organización ilegal. A ver, Ernesto. Por cierto, ilegal, brazo de un grupo terrorista, pero ilegal. Roberto. Bueno, Otegi es un canalla, sencillamente. Sí. Es un canalla, ha sido toda su vida un canalla que ha dedicado gran parte de su vida a justificar los asesinatos de ETA. O sea, la gran razón por la que Otegi es un hombre conocido en España es porque ha dedicado la mayor parte de su vida a justificar que una banda terrorista asesinase personas. No ha estado en la cárcel por sus ideas, como nadie está en España en la cárcel por sus ideas, sino que ha estado en la cárcel por pertenecer a ETA. Porque Batasuna es ETA, como demostraron los tribunales. Era brazo de ETA. El brazo de ETA, como está demostrado por sentencias jurídicas, por sentencias de los tribunales. Una última cuestión. No es nada nuevo que que Pablo Iglesias defienda a Otegi. Parece ser que en la Facultad de Derecho, la Facultad de Políticas, la información que a mí me ha llegado por muy distintos sitios, era un profesional de la defensa de ETA, una persona de la defensa de Otegi, era un partidario de Otegi y de la defensa de Otegi. Yo creo que las declaraciones, no sé por qué el PP tiene esta falta de coraje, ¿no?, de tener que tirar de Venezuela. No hay que tirar de Venezuela. Decir hoy en España que esto es una buena noticia, que una persona que está condenada por su vida salga de la cárcel refiriéndose a Otegi, es una canallada intolerable en un demócrata. Canallada intolerable. Intolerable en un demócrata. Canallada intolerable. Sí, canallada intolerable. Roberto, porque es un canalla que ha dedicado su vida a defender a los criminales. Esa es su gran acción. Mientras tú dabas clase y tú defendías tus ideas políticas y yo las mías, él defendía a los tipos que iban con la pistola en la mano a matar gente. Así de sencillo esto, Pilar. Palabra de Dios, te alabamos. No, palabra de Dios, no, palabra de los tribunales. No es la mía, es la de los tribunales de justicia. Otegi,
cumpre unha condena no meu xuizo absolutamente despropositada, absolutamente desmesurada, porque se este señor, a respecto da política vasca, foi algo, foi mesmamente un defensor de xestionar a pacificación e o diálogo e a retirada ou a eliminación da terrible actividade armada. E ao respecto do comentario sobre o señor Fraga, eu non son partidaria en absoluto dos adxetivos de grosso calibro, mas eu recordo única e exclusivamente un feito histórico e perfectamente documentável que é que o señor Fraga Iribarne, que en paz estexa, estivo sentado en sucesivos consellos de ministros que asinaron e executaron até o condenas de morte até o derradeiro día da infamia que se padecía. Eu digo máis, Pilar, para que vexas que non fago distingos que ti si faz. El era o ministro do Interior cando justificou o asesinato de Julián Grimau. Era o ministro do Interior que montou a campaña internacional para justificar o asesinato de Julián Grimau. Sí, señor. A ver, sí. venga, Miguel, brevemente. O cando fai mellor a Otegi. Brevemente, por favor, venga. O Partido Popular ten moitas saudades de que desaparecese o que outros aplaudimos e celebramos e alegrámonos tanto de que desaparecese. E parece ser que hai saudades de que debera seguir existindo. Para ter un grande manancial... Pilar, home, hai que ter moita... En fin, hai que botar de peito, porque os que poñían os mortos eran eles, coño, hai que botar de peito para decir eso, Pilar. Os que poñan os mortos eran eles no País Vasco e os socialistas, hai que botar de peito para decir eso. Vamos ver, non se repetiu toda a vida, que as ideas podían pacíficamente e democráticamente seren defendidas, fosen as que fosen, e que precisamente que calasen das frases que máis eu repetín na miña vida cando actuaba como viceportavoz no Parlamento Galego, que calen dunha vez as armas e que falen as palabras, iso non é o que temos que aplaudir, o que temos que celebrar. A ver, venga, Miguel, yo creo que los demócratas compartimos la indignación que sienten las víctimas del terrorismo cuando ven salir a este señor de la cárcel. Eso es lo que ocurre, que este señor estuvo en prisión por pertenencia a banda armada y enaltecimiento del terrorismo. Y a mí lo que me da pena es que un señor como... por mucho que haya pagado su pena, sigue siendo un desgraciado. Y por mucho que haya pagado su pena, hay que matarlo, hay que matarlo. No hay que ir a la puerta de la prisión. Hay que matarlo. No, eso era lo que él defendía, que había que matarlos. Eso es lo que defendía. Espera, a ver, Miguel, acaba. No hay que ir a la puerta de la prisión a recibirlo. Y desde luego, a mí me parece lamentable ver a tu partido, al Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento de Galicia, y a Ague, diciendo que Arnaldo Otegi es un preso político. No, es un sinvergüenza. Y los que dicen lo mismo, los que lo defienden, también se parecen. Vamos fatal de tiempo, no quería dejar de pasar la oportunidad de resumir en unos poquitos segundos qué ha pasado en el País Vasco mientras Arnaldo Otegi estaba en la cárcel, porque hay datos muy llamativos que tienen que ver, por ejemplo, con el apoyo al independentismo que en estos momentos existe en Euskadi. ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general. Bueno, así de paradójica es la política y así de paradójica está siendo la política en estos momentos. 21% de apoyo al independentismo en Euskadi, probablemente de las cifras más bajas de los últimos años, y Podemos, que se encarama a los primeros puestos en las últimas elecciones. Así de llamativa, digamos, como decía, es la política y lo que está sucediendo en este tiempo político aquí en este territorio. Nos vamos al plato informativo. Susia Rodríguez nos va a contar más cosas de esta jornada.
Un gallego acaba de adelantar por la izquierda a un mexicano, un adelantamiento que vale millones y millones. Amancio Ortega escala posiciones y se convierte ya en el segundo hombre más rico del mundo. Bill Gates continúa coronando ese podium por tercer año consecutivo con sus 68.000 millones de euros. El fundador de Inditex tiene una fortuna de casi 61.000, creció un 4% en el último año, por lo que supera ya a Warren Buffett, que perdió en 2015 un 16%, aunque el que más baja es otro, es el mexicano Carlos Slim, tiene un 35% menos que el año pasado. 21 españoles figuran en esta lista de las mayores fortunas del mundo. Por primera vez han encontrado el gen culpable de que tengamos canas. Junto a él otros 9 a los que les debemos ser cejijuntos, calvos o barbudos. Ha hecho falta analizar el genoma de 6.000 personas para descubrir las 10 variaciones en el ADN que influyen en la forma, densidad y color del pelo. Un descubrimiento que ayudará a la medicina forense a reconstruir perfiles visuales. Por ejemplo, mejorar los retratos robot de delincuentes solo con ese ADN, pero también a desarrollar nuevas aplicaciones cosméticas que ayuden a quitar o poner pelo a voluntad del usuario. Y escandalizados están en Irlanda del Norte por estas imágenes. El padre Stephen Crossan esnifando cocaína en su casa situada en los bajos de su iglesia. Un vídeo en el que también se puede ver la parafernalia nazi que decora ese apartamento. El cura, ya conocido como Fader Coke, ha reconocido todo lo ocurrido. Un chocolate que prolonga la vida. Como lo oyen, lo han creado investigadores de la Academia de Ciencias de Rusia y se llama Obra Maestra del Mar. Llevan trabajando en él unos 40 años e incluye carne de erizo, estrellas de mar y limón. Aseguran que ese extracto de vitaminas marinas ralentiza el envejecimiento y corrige los procesos metabólicos, lo que mejora la calidad de vida y contribuye a la longevidad. La resaca de los Oscars todavía continúa. Uno de los grandes protagonistas fue Leonardo DiCaprio, que llevaba 23 años esperando conseguir esa apreciada estatuilla. Por eso no deja de sorprendernos la noticia por la que vuelve a hablarse de él. Se olvidó el ansiado premio en un restaurante. Entró con él a la fiesta que siguió a la gala, pero al salir ya no lo llevaba. Un buen samaritano salió corriendo para que Leo pudiera dormir con su Oscar bajo el brazo. Lo pilló ya montando en el coche. Una noche de celebración que hasta hace olvidar 4 nominaciones fallidas. Y a miles de kilómetros de distancia nos enseñaron cómo se puede beber agua en el espacio o jugar a las palas con una burbuja. Scott Kelly y su compañero de misión, el ruso Mikhail Kornienko, ponen fin a su periplo por la Estación Espacial Internacional. Han batido un récord tras 340 días sobrevolando nuestro planeta. Hasta ahora, solo 4 astronautas habían pasado un año más en órbita en una sola misión. Su aterrizaje está previsto para este mismo miércoles en las laderas de Kazajistán. Por primera vez ambos bajarán por su propio pie, no recibirán ayuda ni de socorristas ni de médicos. Se trata de comprobar si sería posible para el cuerpo humano sobrevivir a una misión a Marte, donde serían necesarios al menos 3 años fuera de la Tierra. Durante su estancia en la estación, Kelly, uno de los astronautas ya más famosos, nos regaló impresionantes estampas de nuestro planeta, como la de la península ibérica. Quieren ver a los Rolling Stones gratis, porque ellos le pondrán la banda sonora al deshielo. Actuarán el próximo 25 de marzo en Cuba, en el Estadio de La Habana. Lo harán 4 días después de que Obama aterrice en la isla. Durante años, sus discos estuvieron allí prohibidos. Ahora los Stones y el gobierno cubano le han llamado a este concierto el concierto por la amistad. Pues con música terminamos este último vistazo al día. Bueno, creo que no va a quedar nadie por visitar La Habana en los próximos meses, ya verás, va a haber colas. Pedro Sánchez, decíamos, el personaje del día, uno de ellos por lo menos, atentos a la investigación digital que ha hecho Lois Balado para saber su pasado, porque ya todos tenemos un pasado digital y hay que tener mucho cuidado con lo que queda ahí. Off the record.
Iniciamos hoy, aquí y ahora, una serie de arduas investigaciones sobre la huella que nuestros políticos han ido dejando en Internet. Y hemos decidido empezar con el protagonista de hoy, Pedro Sánchez, miembro destacado de eso que se hace llamar nueva política. Nuestra búsqueda empieza en Google, como todas las búsquedas. Escribimos Pedro Sánchez y nos sugiere ya interesantísimos resultados de vital importancia para la gobernanza de una nación. Tu mujer, la cuenta de Twitter, la altura y tus pintas de joven. Seguimos investigando en profundidad y pinchamos en imágenes, datos, de nuevo clave, sus fotos en la playa cual Ana Obregón. Tenemos también el resultado, Pedro Sánchez paquete, y no el de medidas que propone a Ciudadanos, precisamente. También Pedro Sánchez guapo, siempre un punto clave, Pedro Sánchez jugando al baloncesto, fotitos de sus hijas y otra vez Pedro Sánchez joven. Esto de la nueva política y de la modernidad nos permite también visitar su cuenta de Instagram. Oro puro, donde el líder del PSOE da rienda suelta a su creatividad. Por ejemplo, cuelga esta foto que envidiaría el mismísimo Robert Capa y añade el siguiente mensaje. Os tiendo mi mano izquierda en favor de la igualdad, el progreso y la solidaridad. Dios, es el hombre metáfora. Y le van las fotos creativas, como esta. Y también el rollo intelectual, pensativo, como esta otra, tan llena de simbolismos indescifrables, donde lo único seguro es que tiene pinta de que se guste bastante. Porque sinceramente nos cuesta creer que sea tan intenso y que se ponga tan solemne visitando el monumento a un expresidente mexicano y que aún encima parezca que le vaya la vida en ello, aunque la postura, esta foto, señor Sánchez, más que de homenaje parece de otra cosa. Pero si su Instagram es oro puro, su Twitter es platino en vena. Sus primeros mensajes son hoy auténticas frases de moda y no es para menos. Llegó liándola sin poner una tilde en su sitio. En su primer mensaje se le olvidó de la de ahí. En el segundo me quedé sin batería. Eso sí, luego escribe $1 Million Baby, un título en inglés, y le pone la tilde a dólar. Y luego está su escalofriante forma de incitar al vicio con ese ser malos, que torpedea la línea de flotación de todas las normas del uso del imperativo. Un problema recurrente como cuando nos imperó mirar Obama o cuando hacía de Camps diciendo darme las gracias por todo lo que me sacrifico. Por no hablar del relato del episodio de cuando le estafó el taxista, que si pides ayuda en Twitter para eso, ¿quién lo verá negociando en Bruselas? Pero no pasa nada porque al final del día queda con sus colegas en el Luna Rosa y se come una pizza cojonuda. Ay, viva la nueva política. Un día os vamos a investigar a vosotros, a ver qué aparece. O a mí misma, sabe Dios lo que por ahí aparece. Porque, en fin, todas estas cosas están por ahí en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con los imperativos, que a veces se confunden con los infinitivos. ¿Verdad? En fin, muchísimas gracias a los cuatro, de verdad. Un auténtico placer compartir noche con vosotros. Regresamos mañana a partir de las 10, con muchas emociones como siempre. Sean felices.